Distingamos la práctica mística de la práctica de la meditación que está indicada en la Biblia. ¿Cuál es el objeto de la meditación cristiana? ¿Por qué debemos practicarla? ¿Y cómo podemos hacerlo? Vamos a ir a la Biblia. Yo quiero ir a la Biblia. Yo soy pastor por más de 20 años. Es decir, que te estoy hablando, no te estoy hablando, comencé hablándote de la parte científica de la meditación porque soy terapeuta matrimonial y familiar, soy psicoterapeuta y por eso te estoy hablando de la parte científica. Ahora te estoy hablando de la parte teológica, espiritual de la meditación y te estoy hablando como pastor y luego voy a volver a hablarte como psicoterapeuta y te voy a ayudar, te voy a enseñar cómo meditar. Vamos a la palabra de Dios. Y ábrela allí si tiene la palabra de Dios. En el Salmo 1. Se nos dice que el que es llamado bienaventurado se caracteriza por deleitarse en la ley del Señor. Y dice el versículo 2. Y en ella medita día y qué cosa y noche. Medita día y noche. Cuando el salmista habla de meditar, el objeto de su reflexión es la ley de Dios, la Torá, las promesas de Dios, las obras de Dios y los caminos de Dios. Es decir, que la persona bienaventurada es una persona que toma tiempo para meditar en la ley, en las promesas, en las obras de Dios, en los caminos de Dios, cómo Dios creó este mundo, cómo Dios sacó al pueblo de Israel con su mano poderosa, cómo Dios alimentó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Medita en la palabra de Dios. Y todo esto se encuentra en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Es decir, que nosotros debemos de meditar en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. En otras palabras, de acuerdo a la palabra de Dios, el objeto de nuestra meditación, ¿qué cosas son? Son las Escrituras. Porque David decía, y en su ley medita de día y de noche. Pero el por qué también es importante. Y es diferente al porqué de la meditación de los yogis. La meditación mística es, escuchen esto, la gran diferencia entre la meditación cristiana y la meditación mística es que la meditación mística es el vaciado de la mente con el propósito de cesar, de dejar de pensar, de tú pensar en ti mismo, en tu verte como un Dios. En tu verte como esa fuente que puede cambiar las cosas. O que no necesita más nada. Que puede funcionar fuera de Dios. Ese es el objetivo de la meditación mística. A los que buscan ese tipo, a los que buscan los beneficios de este tipo de meditación, se les dice que se concentren en su respiración, aquieten sus pensamientos con el propósito de aliviar el estrés, la ansiedad u otras formas de angustia o confusión mental. Por el contrario, lo que yo te estoy enseñando hoy, la meditación cristiana, es el llenado de la mente con el propósito de actuar. La mística dice, vacía tu mente. En esa no creemos. Yo como psicoterapeuta no te recomiendo esa. Yo te recomiendo la que te permite, la que tú llenas tu mente con el propósito de actuar. Es un medio de aprendizaje mediante la exposición repetida a las mismas ideas. Implica estudiar,
Implica reflexionar, implica contemplar en tu mente la presencia de Dios.